El camino de la sabiduría gratuita. Como dejé de gastar fortunas en terapia usando sabiduría gratuita. Gastaba 500 reales por hora en una terapia que solo me dejaba más ansioso. Salía del consultorio con más preguntas que respuestas, y mi cuenta bancaria sangrando. Brasil es líder mundial en ansiedad, con un 9,3% de la población sufriendo este mal. Somos también uno de los países que más consume antidepresivos en el mundo. Yo era solo uno más en esa estadística aterradora, hasta que descubrí que la solución no estaba en un diván caro, sino en una sabiduría milenaria a la que cualquiera puede acceder gratis. Mi viaje comenzó de la peor forma posible. Despertaba cada día con una opresión en el pecho que parecía sofocarme. Las noches eran una pesadilla de insomnio y pensamientos obsesivos. Busqué ayuda profesional, claro. Al final, todo el mundo dice que la terapia es esencial, ¿no? Encontré a una psicóloga renombrada que cobraba 500 reales la sesión. Pensé que el precio alto garantizaría calidad. Qué equivocado estaba. En las primeras sesiones, ella me hacía hablar sobre mi infancia, mis traumas, mis miedos. Salía de allí sintiéndome como un coche desmontado, con las piezas esparcidas por el suelo. Semana tras semana, gastaba dinero que apenas tenía, esperando que alguna revelación mágica surgiera. Pero no surgía. Los ataques de pánico continuaban. La ansiedad solo empeoraba. Y mi situación financiera se desplomaba junto con mi salud mental. Después de 6 meses y más de 10.000 reales gastados, estaba peor que antes. La terapia se había convertido en una fuente más de estrés en mi vida. Me sentía culpable por no mejorar, como si fuera mi fallo no lograr aprovechar esas sesiones carísimas. La terapeuta sugería aumentar la frecuencia de los encuentros. Más dinero, más tiempo, más frustración. Fue cuando me planté y decidí que necesitaba un enfoque diferente. Comencé a investigar alternativas. Leí sobre meditación, mindfulness, filosofías orientales. Al principio, confieso que torcí el gesto. Parecía cosa de hippies, ¿sabes? Pero la situación era tan desesperada que decidí darle una oportunidad. Descargué algunas aplicaciones gratuitas, comencé a leer sobre budismo, vi vídeos en YouTube sobre meditación. Los pilares de la transformación. La primera cosa que me llamó la atención en las enseñanzas budistas fue la simplicidad. No había jergas complicadas, teorías rebuscadas o interpretaciones milagrosas de mis sueños. Iba directo al punto. El sufrimiento existe, tiene una causa, y existe un camino para salir de él. Simple así. Nada de quedarse años excavando traumas de la infancia o analizando cada palabra que mi madre dijo cuando yo tenía 5 años. La aceptación. En el budismo enseñan que la resistencia a lo que está sucediendo es la verdadera fuente del sufrimiento. Yo pasaba horas luchando contra mi ansiedad. Cuando aprendí a aceptarla sin juicio, empezó a perder fuerza. La meditación. Empecé con solo 5 minutos al día usando el Insight Timer. Aprendí a observar mis pensamientos sin identificarme con ellos, como ver hojas pasar en la corriente de un río. La impermanencia, todo pasa. Esta frase revolucionó mi relación con las crisis. La ansiedad viene, alcanza su pico y se va. Siempre. Sin excepción. La compasión, aprendí a tratarme con la misma gentileza que trataría a un buen amigo. Este cambio de diálogo interno fue fundamental para mi cura. Datos y realidad. Descubrí que Brasil tiene una de las mayores tasas de depresión de América Latina.
con un 5,8% de la población afectada. El 70% de los brasileños no pueden acceder a terapia por el costo. Los principios budistas estaban allí, democratizados y sin barreras financieras. Estudios muestran que el mindfulness puede reducir síntomas de ansiedad entre un 40% y 60% tras 8 semanas. La neurociencia comprueba que la meditación altera físicamente el cerebro, fortaleciendo el bienestar y disminuyendo la actividad de la amígdala. Otros principios liberadores. Desapego, no como indiferencia, sino como no aferrarse obsesivamente a los resultados. La felicidad viene de dentro. Gratitud, entrenar el cerebro para enfocar en lo positivo. Interdependencia, entender que mi ansiedad no era solo mi culpa, sino resultado de factores sociales y presiones externas. Mente de principiante, observarme con curiosidad en lugar de juzgarme. No acción, aprender que a veces la mejor respuesta es no responder y simplemente observar el sentimiento hasta que se disuelva. El camino medio, evitar los extremos y encontrar el equilibrio donde hay paz. La práctica de la caminata meditativa se volvió mi terapia diaria. La naturaleza se convirtió en mi consultorio y el movimiento en mi terapeuta. Cero costo, beneficios infinitos. Aprendí sobre el concepto de sufrimiento opcional. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento, la historia que nos contamos sobre ese dolor, es opcional. Aprendí a sentir el dolor sin añadir capas innecesarias de tortura mental. El noveno principio que cambió mi vida fue la práctica de la generosidad. Comencé a ayudar a otras personas que pasaban por la misma situación que yo. Compartía lo que había aprendido, ofrecía una palabra de apoyo, practicaba la escucha compasiva. Descubrí que ayudar a los demás era una de las mejores terapias para mí mismo. Y era gratis. La meditación de la muerte puede parecer mórbida, pero fue liberadora. Reflexionar sobre la impermanencia de la vida me ayudó a poner las cosas en perspectiva. ¿Aquella presentación en el trabajo que me ponía en pánico? En 100 años, nadie la recordará. ¿Aquella discusión que me quitó el sueño? Insignificante en la gran escala de la existencia. Esta práctica me dio una ligereza que ninguna terapia había logrado. El 10º y último principio que me salvó fue la práctica de la presencia. Dejé de vivir en el futuro, preocupado por lo que podría pasar, o en el pasado, lamentando lo que ya pasó. Aprendí a estar realmente presente en el ahora. Y descubrí que en el presente, en este exacto momento, generalmente todo está bien. La ansiedad vive en el futuro, la depresión en el pasado. En el presente, hay paz. Después de un año practicando estos principios budistas, mi vida cambió por completo. Los ataques de pánico desaparecieron. La ansiedad aún surge a veces, pero ya no me domina. Duermo bien, trabajo con enfoque, me relaciono mejor con las personas. Y lo mejor de todo, no gasté un centavo más de lo que ya tenía. Mientras tanto, seguí viendo amigos gastando fortunas en terapias que no los ayudaban realmente. No digo que la terapia sea mala, para algunos casos graves es esencial. Pero para la mayoría de nosotros, que sufrimos de ansiedad y depresión leve a moderada, los principios budistas ofrecen herramientas más eficaces y accesibles. Hoy, cuando despierto, siento gratitud. Cuando enfrento desafíos, tengo herramientas para lidiar con ellos. Cuando siento emociones difíciles, sé que van a pasar. Ya no necesito a un terapeuta para que me diga cómo sentirme mejor. Tengo una sabiduría milenaria a mi alcance, probada por millones de personas a lo largo de siglos.
Si estás pasando por lo que yo pasé, sabe que existe una salida. No necesitas gastar fortunas o quedarte años en una terapia que no funciona. Los principios budistas están ahí, gratuitos, esperándote. Empieza despacio. Descarga una app de meditación. Lee un libro sobre mindfulness. Practica la aceptación. Observa tus pensamientos sin juicio. La cura está a tu alcance. Mi viaje me enseñó que la verdadera terapia no ocurre en un consultorio caro, sino en nuestra relación diaria con la vida. Cada momento es una oportunidad de practicar presencia, compasión y aceptación. Cada respiración es una oportunidad de reconectarse con la paz interior. Cada desafío es una invitación para aplicar la sabiduría budista. Brasil puede ser líder mundial en ansiedad, pero también puede ser líder mundial en sabiduría. Tenemos acceso a enseñanzas que pueden curarnos, liberarnos y transformarnos. Solo necesitamos tener el valor de experimentar, de salir de la zona de confort de las soluciones caras y abrazar la simplicidad profunda de los principios budistas. Entonces, si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios qué principio budista te llamó más la atención. Cuenta tu experiencia con la ansiedad y la depresión. Vamos a crear una comunidad de apoyo mutuo, basada en la sabiduría gratuita que está disponible para todos nosotros. Suscríbete al canal para más contenido sobre cómo vivir mejor gastando menos. Y dale un like si este vídeo te ayudó de alguna forma. Recuerda que no estás solo en este viaje, y que la cura verdadera puede estar más cerca de lo que imaginas. Y mira, quiero ser muy transparente con ustedes sobre algo que a la industria de la salud mental no le gusta admitir. Muchas veces, lo que llamamos ansiedad y depresión son síntomas de un estilo de vida completamente desalineado con nuestra naturaleza humana. Vivimos en una sociedad que nos obliga a ser productivos las 24 horas del día, que nos bombardea con información, que nos desconecta de la naturaleza, de las relaciones genuinas y de nuestro propio interior. El budismo no ve la ansiedad como una enfermedad que deba medicarse, sino como una señal de que estamos viviendo de forma desarmónica. Es como si fuera una alarma interna diciendo, oye, vas en la dirección equivocada. Y en lugar de apagar la alarma con pastillas, el budismo nos enseña a entender el mensaje y cambiar de dirección. Déjame contarte sobre otro concepto fundamental, el desapego. No se trata de que no te importe nada, como mucha gente piensa. Se trata de no aferrarse desesperadamente a los resultados, a las personas o a las situaciones. La ansiedad, la mayoría de las veces, viene de nuestro apego excesivo a cómo queremos que sean las cosas. Te pones ansioso porque quieres controlar el resultado de una entrevista de trabajo. Te deprimes porque te apegas a la idea de cómo debería ser tu vida. El budismo enseña que el sufrimiento nace justamente de ese apego, de esa resistencia a lo que es. Cuando aprendes a hacer tu parte y soltar el resultado, la ansiedad disminuye naturalmente. Recuerdo una época en la que me ponía ansioso hasta por subir un vídeo a YouTube. Me obsesionaba con cuántas vistas tendría, cuántos likes, cuántos comentarios negativos. Era un sufrimiento constante. Cuando empecé a practicar el desapego, todo cambió. Hago lo mejor que puedo en el vídeo, lo publico y lo suelto. Lo que venga, vino. Este cambio de mentalidad fue revolucionario para mi salud mental. Y hay otro punto crucial que debo abordar, la compasión por uno mismo. La terapia tradicional a veces pasa años intentando que entiendas por qué eres como eres, revolviendo traumas, analizando la infancia. El budismo tiene un enfoque más práctico, acepta que eres humano, que vas a cometer errores,
que vas a tener momentos difíciles, y trátate a ti mismo con la misma gentileza con la que tratarías a un amigo querido. La autocompasión budista es diferente de la autoestima que el mundo moderno predica. La autoestima depende de sentirte especial, mejor que los otros, de conquistar cosas. La autocompasión es incondicional. Mereces amor y cuidado simplemente por existir, independientemente de tus éxitos o fracasos. ¿Cuántas veces te insultas mentalmente cuando cometes un error? ¿Cuántas veces te castigas con pensamientos crueles? Eso es lo opuesto a la compasión budista. Cuando aprendes a ser gentil contigo mismo, la ansiedad y la depresión pierden gran parte de su poder sobre ti. Ahora, déjame decir algo que puede sonar controvertido, pero que debe ser dicho. Ni toda tristeza es depresión, ni toda preocupación es ansiedad. Vivimos en una sociedad que ha patologizado emociones humanas normales. Es normal estar triste cuando algo malo sucede. Es normal preocuparse por cosas importantes. El problema es cuando esas emociones se vuelven crónicas y desproporcionadas. El budismo enseña que las emociones son como nubes en el cielo de la conciencia. Vienen y van. El error es identificarse completamente con ellas. Soy una persona ansiosa, se vuelve una identidad. Soy un deprimido, se vuelve quien eres. Pero tú no eres tus emociones. Tú eres la conciencia que observa esas emociones pasar. Esta perspectiva es liberadora porque quita el peso de la identidad enferma. No necesitas cargar la ansiedad como parte de tu personalidad. Es solo una visitante temporal en la casa de tu mente. Y como toda visita, en algún momento se irá. El ejercicio de la visita. Hay un ejercicio budista simple que cambió mi vida, cuando surge una emoción difícil. En lugar de resistirme, simplemente digo, la ansiedad ha venido de visita. Hola, ansiedad. Puedes quedarte ahí, pero no te daré toda mi atención. Parece una tontería, pero funciona mejor que cualquier técnica cara que aprendí en terapia. Y mira, debo hablar de algo que me molesta profundamente. Como la industria farmacéutica se aprovechó de nuestra desconexión espiritual para vender soluciones químicas. No digo que los medicamentos nunca sean necesarios, pero digo que se volvieron la primera opción cuando deberían ser la última. El budismo ha existido por más de 2500 años ayudando a las personas a lidiar con el sufrimiento mental sin una sola pastilla. Generaciones de seres humanos encontraron paz y equilibrio a través de la práctica espiritual. Pero de repente, en las últimas décadas, nos convencieron de que necesitamos remedios caros para ser felices. Es interesante cómo países donde el budismo aún es fuerte, como Bután, tienen índices mucho menores de ansiedad. ¿Coincidencia? No lo creo. Cuando tienes una filosofía de vida que te enseña a lidiar con el sufrimiento, no necesitas tantas muletas externas. Los 5 preceptos para la salud mental. Estos 5 preceptos básicos pueden revolucionar tu salud mental. No causar daño innecesario, incluye no lastimarte mentalmente con pensamientos destructivos. No tomar lo que no es tuyo, incluye no compararte con otros deseando su vida. No tener mala conducta sexual, no involucrarse en relaciones que te dañan. No mentir, ser honesto contigo mismo sobre tus sentimientos. No usar sustancias que nublen la mente, no huir de los problemas con adicciones. Cuando sigues este código, naturalmente creas menos sufrimiento. Es prevención pura. El poder de la sangha y la impermanencia. Uno de los grandes problemas modernos es el aislamiento. El budismo enfatiza la sangha, o comunidad.
Cuando tienes un grupo de personas que comparten tus valores, el peso del sufrimiento se aligera. Te das cuenta de que no estás solo. Puedes crear tu propia sangha con amigos, meditar juntos y compartir sabiduría. Eso es terapia gratuita y eficaz. Además, está el poder de la impermanencia. Todo en la vida es temporal. Tus dolores, tus miedos, todo pasará. Yo me digo constantemente, esto también pasará. Y siempre pasa. Esa certeza me da una paz que ningún fármaco podría darme. Herramientas de autocuración. El budismo te empodera. Te muestra que tienes el poder de cambiar tu relación con el sufrimiento. No eres una víctima pasiva de tu genética o tus circunstancias. Observación de pensamientos, míralos como hojas en un río. No necesitas saltar al agua para agarrar cada hoja, solo observa cómo la corriente se las lleva. Gratitud consciente, no es solo una lista superficial. Es sentir la gratitud en el cuerpo por el aire, el agua, la vida. Esto reprograma tu cerebro aumentando la serotonina y dopamina de forma natural. Mente de principiante, aborda cada situación con curiosidad. En lugar de decir esto saldrá mal, di voy a descubrir cómo será. Esto reduce drásticamente la ansiedad anticipatoria. Contemplación de la muerte, suena fuerte, pero te da perspectiva. ¿Esa discusión que te quita el sueño importará en tu lecho de muerte? Esta práctica te enseña qué es ruido y qué es esencial. La historia del granjero. Recuerda la historia del granjero cuyo caballo huyó. Los vecinos decían, ¡qué mala suerte!, y él respondía, tal vez. Cuando el caballo volvió con 3 caballos salvajes, dijeron, ¡qué suerte!, y él, tal vez. Cuando su hijo se rompió la pierna domándolos y se salvó de ir a la guerra por eso, los vecinos volvieron a exclamar suerte, y él repitió, tal vez. Esta lección es profunda, nuestra tendencia a etiquetar las cosas como buenas o malas es limitada. Lo que hoy parece una tragedia puede ser la puerta a una oportunidad mañana. El budismo nos enseña la interconexión. No eres un individuo separado luchando solo. Eres parte de una red infinita. Tu identidad no es fija, no estás atrapado en tus patrones pasados. Eres la conciencia que puede observar esos patrones y trascenderlos. Finalmente, la felicidad verdadera viene de dentro. No es una frase abstracta, es una verdad práctica. Al dejar de intentar cambiar a los demás o controlar el futuro, y empezar a trabajar en tu propia mente, te conviertes en el protagonista de tu propia cura.